Muchas veces como personas tenemos expectativas, pero la realidad es diferente. Digamos, por ejemplo, cuando uno va creciendo, cuando uno va en el colegio y quiere llevar la carrera de sus sueños, uno tiene la expectativa de ser un doctor, de ser un arquitecto, de ser un ingeniero exitoso. Pero cuando entramos a la realidad, podemos llegar a un camino difícil. Muy probablemente nos cueste la carrera, o puede ser que llegue a un punto donde no nos guste, donde ¿por qué escogí esto? Mejor hubiera escogido otra. Entonces, la vida a veces uno tiene expectativas, pero la realidad es otra. Por eso los discípulos generaron falsas expectativas con Jesús. Porque para ellos Jesús iba a ser aquel que iba a reclutar personas para ir en contra del imperio romano y destruir este imperio y volver a poner en el ojo del huracán a Israel. Pero eso no fue así, la realidad fue otra. Me gustaría que leyéramos un momento en Marcos capítulo 11, versículos 7b en adelante. Dice: luego pusieron encima sus mantos y él se montó. Aquí estamos haciendo referencia cuando Jesús se monta en el burro. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino y otros usaron ramas que habían cortado en el campo. Esta es la multitud que recibió a Jesús cuando éste entra a Jerusalén. Y tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro Padre David, Hosana en las alturas. Y Jesús entró a Jerusalén y fue al templo. Ese es un pasaje muy conocido por todos nosotros, que es la famosa entrada triunfal de Jesús, que siempre lo celebramos con el Domingo de Ramos, que es prácticamente el domingo anterior a la muerte. Y es aquí donde empieza, en cierto modo, a ver las falsas expectativas, porque la realidad era distinta. Montar un burro, en otras ocasiones, se puede decir que hacía referencia a que el rey entraba con gozo y triunfante hacia su pueblo. El montarse en el burro también reflejaba humildad y reflejaba que la guerra ya había terminado. En este caso, Jesús inicia entrando con un burro, diciendo que ya la guerra terminó. Pero ¿cuál guerra ha terminado? Si ni siquiera hubo una guerra contra el imperio romano. Bueno, la guerra contra el pecado. Aquí Jesús entra en el burro para decirnos a nosotros que ya la guerra contra el mal se acabó y que ya viene el triunfo y que es el reino de paz. Los discípulos, en cierto modo, estaban esperando que Jesús, en el momento que entrara a Jerusalén, empezara a reclutar gente para la guerra. Sin embargo, no fue así. La gente, cuando cantaba, le estaban expresando a Jesús que ahora sí, sálvenos del imperio romano. Expectativas y realidad. Porque para ellos esto se estaba haciendo referencia al Salmo 118, 25, 26, que dice: Señor, danos la salvación, Señor, concédanos la victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor, desde la casa del Señor los bendecimos. Haciendo alusión a David, que fue un Mesías y por ende también fue el rey que Dios utilizó para tener, en ese caso, la monarquía de Israel. Y el momento que él se acerca al templo, es que es llegado al momento de ser el tiempo de la expiación, el tiempo donde Jesús más bien se va a acercar a la muerte con el fin de hacer sacrificio para cada uno de nosotros y concedernos el perdón de Dios para poder estar en la eternidad.
Marcos, implícitamente en esta sección, dice que la gente nos está demostrando que gritara victoria, pero la victoria no tenía que ver con una guerra, sino con el sacrificio de Jesús. Las expectativas de la entrada triunfal para los discípulos y para la gente de Jerusalén eran muy distintas a la realidad. Ellos creían que Jesús iba a ser el libertador, un Simón Bolívar, un Napoleón Bonaparte, que los iba a libertar de la opresión del Imperio Romano. Sin embargo, no fue así. La entrada triunfal refleja realmente que Dios estaba diciendo que el reino de paz ya estaba en medio de nosotros. Estaba diciendo que ya la guerra contra el pecado se había acabado, que ya ahora sí podemos tener la libertad de reconciliarnos con el Padre sin necesidad de hacer sacrificios, sin necesidad de tener un sacerdote que intervenga por nosotros. La realidad fue mucho mejor que las expectativas. Jesús estaba ya en este punto de su vida, demostrando que Él iba a ser el mejor sacrificio para la humanidad. Y lo logró. Su entrada triunfal nos invita a nosotros a que seamos parte de ese reino que nos va a dar el Señor en su segunda venida. Por eso yo los invito a que recuerden que Jesús es el verdadero Mesías y nos libertó del pecado. Si no te has reconciliado con el Padre, te invito a que lo hagas en este momento. Busca la manera de hacerlo. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes y sigamos estudiando este hermoso evangelio.